Cordial saludos, estimados aprendices. Muy buenos días. Good morning. I hope that you're doing great. All right. So today we are going to work on giving information or personal information about a friend or a family member. Okay. So this is where we are going to work today. If you can listen to me, good morning, Angie. If you can listen to me, please say hi on the chat. Si me pueden escuchar, por favor, para confirmar, escriben hi o hello o incluso buenos días. Bueno, Kianji ya me escribió buenos días. Ok, good. So you can listen to me. Entonces me pueden escuchar, ¿cierto? Todos los que estamos acá presentes. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a darle inicio a esta videoconferencia. Espero que hayan tenido una semana agradable, una semana en la que hayan podido aprender nuevas cosas y que, bueno, después de todo, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo o en la vida diaria, también la hayan pasado bien o hayan crecido o hayan aprendido, etcétera. Muy bien, entonces vamos a darle inicio. El propósito de esto, vamos a pedirle a nuestra amiga Mary, vamos a pedirle a ella que nos lea desde acá y vamos a desarrollar el tema. Virtual English Workshop, giving personal information about a friend or family member. Level A1, beginner, objective. By the end of this workshop, students will be able to introduce a friend or family member using the present simple, third person, and basic personal information. Ok, so como lo dice el objetivo de esta videoconferencia, nos vamos a centrar en dar información acerca de un amigo o acerca de un familiar. Recordemos que en la última evidencia que ustedes deben desarrollar es la evidencia del video. Por lo tanto, he visto que siempre he visto cuando me realizan el video, cuando no han revisado ya sea la guía de aprendizaje o no han revisado siquiera las instrucciones que yo les he enviado por medio de videos, que cogen y realizan un video, pero lo hacen acerca de ustedes mismos, cuando la evidencia nos dice muy claramente que el video debe ser acerca de quién, de un amigo o de un familiar. Un amigo, una amiga, un familiar, sí, de otra persona. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que usted pueda emplear una estructura gramatical que es el presente simple, que ya lo he venido explicando desde la primera videoconferencia hasta esta última. Pero en esta última, en lugar de centrarme en todo el presente simple, voy a hacerlo con el fin de que usted pueda utilizarlo en tercera persona. Así que voy a aislar todo lo demás y me voy a concentrar solo en terceras personas para que usted pueda dominar este tema sin problema. Que es, en últimas, cómo expresar información personal básica, ¿sí? De un amigo, de un familiar o de otro individuo u otra persona, ¿ok? Pues para hacerlo, pues van a ser necesarios varias cositas. Uno, recordarles a ustedes la estructura gramatical. Dos, el vocabulario que va a ser requerido, por ejemplo, las profesiones, que es con lo que vamos a comenzar en la mañana de hoy. So, let's ask our friend Mary to read this. Part 1, vocabulary building. 1. Common professions, jobs. Here are 20 of the most used professions in English: teacher, doctor, nurse, engineer, student, chef/cook, police officer, driver, artist, singer, actor/actress, writer, farmer, business person, waiter/waitress, architect, mechanic, soldier, pilot,
salesperson. Okay, so these are the most common professions. Only 20. Only 20 at this moment, okay? Hay muchas más profesiones. Aquí solamente les estoy dando 20, pero son las, digamos, las más comunes realmente. No se las voy a traducir. Yo creo que ustedes, ya sea, pueden buscar un diccionario y escribirlo o simplemente tratar de deducirlo. Por ejemplo, si yo digo aquí pilot, ya se puede deducir al español. Hay una forma de aprender, digamos, vocabulario es que podemos trabajar incluso con nuestro idioma, con nuestra lengua materna. Entonces, por ejemplo, si yo digo doctor, pues es doctor. Si yo digo student, esto me suena como que es estudiante. Si yo lo, si yo digo police officer, la palabra police ya me suena a algo, ¿cierto? Bueno, artist también me suena a algo, ¿cierto? Y si yo digo actor, ya sabemos que es lo mismo. Entonces, actress incluso cambia el acento, pero la pronunciación en español es casi lo mismo. Actor and actress. A ver, otra cosa, vamos a ver, architect. Esto me suena a arquitecto. Mechanic. ¿A qué podrá sonar? ¿Cierto? Soldier. Bueno, de pronto este es un poquito diferente. Soldado. Pero pilot, aquí solamente le faltaría una O, ¿cierto? En español. Entonces usted puede deducir algunas palabras y otras deberá buscarlas en el diccionario. Recordemos que para armar nuestro vocabulario siempre debemos emplear técnicas de asociación de palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí doctor y nurse, yo eso lo puedo colocar en una digamos, hagamos un mapa mental. Entonces lo coloco en una burbuja, nurse and doctor. ¿Por qué? Porque nurse y doctor van de la mano, ¿cierto? ¿En dónde? En un hospital. ¿Qué otro podría ir de la mano? Podríamos ir teacher, student. Pueden ir de la mano en otra parte, ¿cierto? Si yo coloco aquí artist, singer, actor and actress and writer, podemos colocarlo también lo podemos separar en otra burbujita, ¿cierto? En el centro podemos colocar algo como professions y las ramificamos hacia otras burbujas. Entonces podemos colocar acá eh, artist, singer, actor, actress and writer, que vienen siendo como ciertas profesiones que van más hacia el tema de las artes, la escritura, lo que tiene que ver con la música, lo artístico, digámoslo de esa manera. Entonces, si usted sigue haciéndolo de esta manera, de esta forma, como le estoy indicando, muy probablemente su cerebro va a coger esa información, la va a tomar y va a ser mucho más fácil recordarla. ¿Ok? Entonces, recordemos agrupar palabras que aun cuando son profesiones, las profesiones se pueden agrupar por otros subgrupos para hacerlos más pequeños y que nuestro cerebro lo pueda sacar esa información y utilizarla de una manera más apropiada. Por ejemplo, yo aquí tengo business person y acá tengo salesperson, ¿cierto? Que vienen siendo prácticamente, bueno, esta es una persona de negocios o un negociante y esta es una persona de ventas, un vendedor, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer así. Eso es una forma de agrupar, ¿ok? Por lo menos en las profesiones, creo que es una de las formas más fáciles para agruparlo. Ok, continuemos. So we already have these 20 common professions. And probably you're going to need to use them, right? So let's move on to the next part. Entonces, continuemos con la segunda parte, la próxima parte. Ok, bueno, aquí este ejercicio no lo vamos a hacer en este momento, simplemente lo tengo allí para ustedes, por eso lo voy a compartir.
Pero vamos a enfocarnos ahora en la parte 2. Part 2, grammar focus, present simple, third person, he, she, it. When we talk about another person, he, she, it, we add s or es to the verb in the present simple. Vamos a decirle de todos modos a Mary que nos lea. Part 2, grammar focus, present simple, third person, he, she, slash it. When we talk about another person, he, she, slash it, we add s or es to the verb in the present simple. Rules. Most verbs add s. He works in an office. She likes pizza. Ok, bueno, entonces la regla que yo les indicaba a ustedes era que a las terceras personas, y acá ya lo hemos indicado cuáles son las terceras personas, por favor, grábenselo. Eso ya lo he explicado varias veces, pero aquí vamos a hacer énfasis en esto para aprenderlo. All right. Entonces, a la mayoría de los verbos le agregamos ese. Punto. He works in an office. He works in an office. No decimos he works in an office. Decimos he works in an office. O sea, de por sí hay que agregarle la S. Hay que agregarle la S porque estamos en terceras personas y el verbo en tercera persona se le debe agregar una S a la mayoría de los verbos. ¿Ok? Por ejemplo, a los verbos que terminan en E, como aquí el verbo like, she likes pizza. Termina en E, el verbo termina en like, por ejemplo, she like. El verbo es like, pero como es tercera persona, hay que agregar la S, colocar pizza, ¿cierto? Hay otro verbo, por ejemplo, el verbo dance. El verbo dance también termina en E, pero entonces en terceras personas se convierte en dances. Un ejemplo, she dances on the floor. She dances, uh, she dances on the floor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan presente, la mayoría de los verbos se le agrega S. La mayoría de los verbos se le agrega S al, al verbo para formar las terceras personas. ¿Ok? Vamos a quitar esto de aquí para que quede bien el ejemplo. ¿Ok? Ahora, otros verbos que ya también lo había explicado, pero vamos a retomarlo. Vamos a decirle a nuestra amiga Mary, hey Mary, please read it to me. Verbs ending in ch, sh, ss, xo add es. She teaches English. He goes to the gym. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que aquellos verbos que terminen en CH, SH, WS, X y O, estos verbos se les va a agregar ES. Entonces aquí decimos, she teaches English, he goes to the gym. Pero yo también puedo escribir otros acá. A ver, um, Daniel watches TV. Ese es uno. Um, Mary kisses her boyfriend. Perdón. Her boyfriend. Vamos a buscar otro. David washes the dishes. David washes the dishes. John fixes the, ya podría, the table. Okay? John fixes the table. Y ahí tendríamos completo prácticamente todos los verbos que, si se dan cuenta, terminan en ES. ¿Por qué? Porque su terminación es en CH, WS, SH, en X, en este caso de fixes, o en O. Como vemos aquí en he goes to the gym. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esa es
ese es un ejemplo de lo que podemos, vamos a quitar este porque ya hay un ejemplo ahí arriba de She teaches English. Vamos a pedirle a Mary que nos lea nuevamente esto. Mary, please. She teaches English. He goes to the gym. Daniel watches TV. Mary kisses her boyfriend. John fixes the table. Ok, muy bien. Y ahí tenemos varios ejemplos de cómo agregarle la ES a estos verbos que terminan en CH, SH, WS, X y O. All right. Now, the next one. Verbs ending in consonant plus Y. Verbs ending in consonant plus. Y. Change. Y to IS. She studies French. He carries a heavy bag. He carries a heavy bag. Okay, good. So, she studies French and he carries a heavy bag. Y lo que vemos es que tenemos el verbo study, ¿cierto? El verbo study. Es así, tal cual. Entonces, este verbo que es study, lo único que hacemos es que le quitamos la Y, le agregamos I latina y le agregamos ES. Todos los verbos que terminen en Y y le anteceda una consonante, como en el caso de studies, que terminan en y le antecede una D, que es una consonante. Recordemos que las consonantes son todas las letras de vocabulario diferentes a las vocales, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, sin embargo, yo como profe y mi tendencia a explicar todo, me gusta dejar estas cosas claras. Entonces, D como una consonante y después viene la Y. Entonces, ya sabemos que cuando es así, lo cambiamos a Y y le agregamos I latina y ES. Lo mismo, este verbo, ¿cuál era? El verbo era carry. He carries a heavy bag. Carry, como le antecede la vocal, perdón, la consonante R o doble R en este caso, se le agrega I latina y se le agrega ES. Sin embargo, hay unos verbos y faltó un cuarto verbo. Vamos a colocarlo. Tenemos un cuarto verbo que es verbs ending in vocal plus Y. ¿Ok? Plus Y. Entonces esto, change to, perdón, add S. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Y tenemos unos ejemplos bien claros. Y es el verbo play. Steven plays soccer. Steven plays soccer on weekends. Or Mary plays video games with her friends. Ok, vamos a ver. Mm, video games. Video games with her friends. All right. Ok. Plays, si se dan cuenta, es un verbo que termina en Y, termina en Y, pero le antecede una vocal. A esos verbos simplemente se le agrega S. Steven plays soccer on the weekends or on weekends, and Mary plays video games with her friends. Listo. La forma negativa, ya eso tiene que ver más que todo con la tercera persona. No voy a enseñar en este momento la primera persona, solo me voy a concentrar en las terceras personas. ¿Ok?
¿Cómo hacemos la forma negativa? Miremoslos. Negative form. Negative form. Used as not, doesn't, plus base verb, no, s/yes. He doesn't like coffee. She doesn't work on Sundays. Bueno, si nos damos cuenta aquí, hacer la negación, tenemos que colocar primero el sujeto o pronombre. Esto también lo expliqué la vez pasada, pero le refuerzo la idea. Pronombre, ¿cierto? Y tenemos la negación, que es el auxiliar. En este caso viene siendo el auxiliar, ¿sí? Acá tenemos el verbo principal, que es like. Y por último tenemos el complemento, que es coffee. ¿Ok? En este momento, coffee viene siendo el complemento. All right, so he doesn't like coffee. ¿Qué pueden notar ahí del verbo? Les voy haciendo esa pregunta y lo van pensando. Vamos a continuar acá. Tenemos un pronombre. Vamos a colocar on Sundays. El complemento viene siendo on Sundays. Vamos acá. Pronombre. Auxiliar en negación. Forma negativa. Verbo principal. Y el complemento. So, she doesn't work on Sundays. ¿Qué pueden notar ustedes? ¿Qué les he explicado acá, por ejemplo? Que siempre se le agrega S, ¿verdad? Siempre, en terceras personas, siempre se le agrega S o ES. O ya si termina en Y, ya el cambio que les he explicado aquí, ¿cierto? Pero siempre se le agrega S o ES al verbo. Bueno, ¿y aquí por qué no lo tiene? He doesn't like coffee. She doesn't work on Sundays. Bueno, la regla gramatical nos indica que en las terceras personas, cuando usamos el auxiliar, ya sea para negar o para preguntar, siempre que utilicemos el auxiliar, no se le agrega S. Es decir, sería incorrecto colocar esto. Sería incorrecto colocarle la S a esto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un auxiliar que es en su forma negativa, que es doesn't. Doesn't. ¿Ok? Ténganlo muy presente porque tanto en su forma negativa, para hacer las negaciones, como en su forma interrogativa que tenemos acá, es lo mismo. Miremos la question form. Question form. Used as plus subject plus base verb. Does he live in Madrid? Does she speak Italian? ¿Ok? Does she live in Madrid? Does she speak Italian? Si se pueden dar cuenta, el verbo live, aquí, live, no tiene S. El verbo speak tampoco tiene S. Porque estamos hablando de terceras personas y estamos utilizando el auxiliar en su forma interrogativa. El auxiliar en su forma interrogativa. Si se pueden dar cuenta, el auxiliar pasó a ser de primero para hacer la pregunta. Y después del auxiliar viene ¿qué? El pronombre. Ah, ok, se invirtieron los roles. Es decir, antes en una oración afirmativa o negativa, en una oración negativa, vamos a ser más exactos, utilizábamos primero el pronombre y después el auxiliar, ¿cierto? Pero cuando hacemos una pregunta, primero va el auxiliar y después viene el pronombre. Y ahí sigue ya el mismo orden que viene siendo el verbo. ¿Sí? Utilizamos el verbo. Does he live? Does she speak? Y por último, tenemos el complemento. En Madrid, Italian. Ok, bien.
Entonces, aquí tenemos la forma afirmativa. Esta es una forma afirmativa que debemos tener en cuenta para los verbos en terceras personas. Sus terminaciones tenemos la forma negativa, que de por sí debemos utilizar el doesn't como negación, y tenemos la forma interrogativa, que debemos utilizar el does para interrogar. Y recordemos que solo se utiliza para el he, she o it. ¿Ok? Yo este he lo puedo cambiar por ejemplo, el nombre de una persona. Does Mark live in Madrid? O utilizar Does Mary live in Madrid? Does John live in Madrid? Does mm, your mother, por ejemplo, tu madre, does your mother live in Madrid? Does your father live in Madrid? Estamos hablando de que father es él. O sea que yo, your father, debo reemplazarlo por un he, ¿cierto? Tercera persona. Lo mismo acá. Does she speak Italian? Puedo cambiar el she por el nombre. Vamos a eh, Juanita, por ejemplo. Does Juanita speak Italian? O yo puedo decir el nombre de cualquier otra persona. Does David speak Italian? Does your friend speak Italian? ¿Tu amigo habla italiano? Sí, ¿quién? Does he speak Italian? O si hablamos de Juanita, does she speak Italian? Bien, entonces ya hemos revisado esta parte de la gramática. Ahora vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Practice. Rewrite these sentences in the third person, he, she. I work in a hospital. They study at university. We play soccer. Ok, vamos a convertir estas oraciones en terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Ya lo he dicho. He, she or it. Yo les voy a hacer el primer ejemplo para que ustedes. I work in a hospital. Vamos a decir que ella works in a hospital. She works in a hospital. They study at university. Simplemente pueden escoger he, she o it y hacer el cambio correspondiente al verbo. Lo mismo en tanto en la segunda como en la tercera. A ver, ¿quién me ayuda con la segunda? Alguien que me ayude con la segunda. Es sencillo. Es lo que hemos venido trabajando. Simplemente vamos a suponer que es con el he. Listo. Continúe con la oración. ¿Qué tienen que hacer con la oración? Pues continúan con study at university. En lugar del they, vamos a utilizar el he. Y acá, en lugar de we, vamos a utilizar el she. Alguien que me complete esta oración con el he. ¿Alguien que se atreva? ¿Nadie? Es fácil. ¿Cómo sería el verbo study en terceras personas? ¿Qué les expliqué de los verbos que terminan en Y, pero les antecede una consonante? Entonces, study. Si yo coloco así study, estaría mal, ¿cierto? Porque estamos en terceras personas y las terceras personas, esa Y se cambia a I latina y se le agrega ES. Y lo demás sigue igual. He studies at university. Ahora, con el verbo play, ¿cómo sería? She, vamos a ver, ¿qué cambio se debe hacer? ¿Qué cambio se debe hacer en el verbo play? Que es tercera persona. Es decir, una Y que le antecede una vocal. Nadie se atreve a escribir. Simplemente le agrego S. She plays soccer.
Eso es todo, es así de sencillo. Vamos a pasar a otros ejercicios. Aquí. Part 3. Practice exercises. Exercise 1. Fill in the blanks. Complete the sentences with the correct form of the verb. My brother underscore 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 work as a chef. Ok, entonces aquí vamos a emplear lo que hemos venido aprendiendo toda esta conferencia. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el verbo work? ¿Qué dijimos que a las terceras personas hay que agregar? A la mayoría de los verbos, ¿qué hay que agregarle para crear, para que el verbo funcione, sea conjugado de forma correcta? Le agregamos S o ES, o si termina en Y antecedida de consonante, y S. Y si es antecedida de vocal, como el verbo play, le agrega simplemente la S. Se debe saber identificar cuáles son esos verbos que se tiene que agregarle ES, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo work. Vamos a ver, work. ¿Qué le agregamos a ese verbo? Works. Muy bien, Angie. Excelente. Entonces, my brother works. My brother works as a chef. Vamos a quitarle este underscore, 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 para no tener este problema. My brother works as a chef. Listo, aquí tenemos study. Lo acabamos de ver, está fácil. ¿Qué tenemos que hacer allí? Tercera persona, ¿qué cambio requiere ese verbo? He, she, it. ¿Qué requiere ese verbo? Lo acabamos de ver en la práctica anterior. Tienen el machete ahí mismo, ahí arribita lo tienen. A ver, ¿qué hay que hacerle a ese verbo? Termina en Y antecedida por una consonante. Studies, ¿cierto? Studies. All right. So, ok, she studies. Ahora, aquí nos están diciendo que es una negación. Ya de por sí sé que tengo que utilizar uno de los auxiliares, el auxiliar, el único auxiliar que les he enseñado hoy. El único auxiliar que les he enseñado hoy, does not, que es lo mismo que doesn't. Mismo auxiliar que les he enseñado hoy. Entonces, ¿cómo sería esta oración? ¿Alguien que me escriba? ¿No? ¿Nadie? Tienen que revisar eso, muchachos, chicos, chicas. Eso está muy fácil. Doesn't, doesn't. He doesn't like vegetables. María, María, es un verbo que termina en CH. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en CH? ¿Qué pasará con los verbos que terminan en CH? A ver, mírenlo acá. ¿Qué pasa con esos verbos que terminan en CH? Miren lo que pasa con esos verbos que terminan en CH. Simplemente se le agrega una ES, ¿cierto? ¿Cómo terminaría entonces este verbo en tercera persona? Watches. Maria watches movies every weekend. Maria watches movies every weekend. Y my father será my father
Termina en X, también lo mismo que lo que terminan en CH. Le agrega S. Pixels cards. ¿Ok? Pixels cards. Aquí tengo las respuestas aquí abajito, aunque no es la idea, ¿no? Ah, bueno, sí es cierto, aquí me faltó el micro. He doesn't like vegetables. Ok, muy bien. La tarea que ustedes tienen para el video es esta. Aquí les voy a dar varios ejemplos para que la reescriban, ¿cierto? Aquí les voy a dar un ejemplo. Pueden ir haciéndola ya. Exercise 2. Write about a friend or family member. Now write a short paragraph, 5 to 7 sentences, about someone you know. Use present simple, he, she. Example, this is my friend Carlos. He is 30 years old. He is a doctor. He was born in Mexico City. He lives in New York now. He likes playing soccer and watching movies. He doesn't like cold weather. Bien, si se dan cuenta, una forma de presentarlo es this is my friend Carlos. La edad ya se lo he explicado, la profesión también se lo he explicado. Was born in, ¿dónde nació? He was born in Mexico City. He lives in New York. Ese now viene siendo simplemente una expresión de tiempo. Ahora, he likes playing soccer and watching movies. Para unir una oración con otra. Le gusta jugar fútbol y y ver películas. He doesn't like cold water. Cold weather. Bueno, ese cold weather yo se lo puedo cambiar por he doesn't like basketball, por ejemplo. No le gusta el básquetbol. Así de sencillo. Y esto es una forma de presentar, pero hay varias. Aquí les tengo el ejemplo, pero acá les voy a dar 10 ejemplos diferentes y con eso terminamos. Part 4. 10 examples of introducing someone. Here are 10 different ways to introduce a friend or family member, all in third person present simple. This is my brother, David. He is 22 years old. He is a student. He was born in London. He likes music. Let me introduce my friend Anna. She is a teacher. She is from Canada. She loves traveling. Ok, muy bien. Y aquí paramos. Aquí hay 10 ejemplos, entonces yo se los voy a enviar por medio de el WhatsApp para que lo tengan con ustedes. Bueno, entonces muchas gracias por estar acá presente y que tengan ustedes un grandioso día. Aquí muchos ejemplos y espero que hayan aprendido mucho. Right, have a good one. Vamos a dejar a Mary que vaya leyendo ahí, pero en cualquier momento se corta. Meet my cousin Luis. He is 18. He is a waiter. He lives in Miami.